y si la mayor amenaza y revelación del universo no llegara con un estruendo, sino envuelta en el absoluto silencio. Durante más de 6 décadas, la humanidad ha escudriñado el abismo cósmico, buscando rastros de otras vidas fuera de nuestro diminuto rincón galáctico. Hemos construido telescopios, radiotelescopios y enviado sondas que cruzaron límites que antes parecían imposibles. Pero ni los mensajes transmitidos ni los mundos descubiertos nos ofrecieron respuestas claras. Hasta ahora. El telescopio James Webb, la joya de nuestra ingeniería astronómica, captó una anomalía sin precedentes. Algo en movimiento, imposible de clasificar según los registros existentes. Pronto, ese enigma recibió un nombre inquietante: Three Eye Atlas. Al principio parecía un objeto errante más, pero su comportamiento desmentía cualquier explicación común. No era un cometa, tampoco un asteroide. Emitía un pulso térmico regular, un latido de calor que se repetía con exactitud matemática, como si una inteligencia distante marcara su presencia. Las emisiones de Three Eye Atlas no se dispersaban al azar. Se concentraban en bandas precisas de energía, evocando las señales que usamos para comunicarnos entre satélites. Además, respondía a variables desconocidas, alterando su rumbo y su intensidad de manera imposible para la física convencional. El descubrimiento desató una ola de inquietud y advertencias en la comunidad científica. Se trata de un mensaje, un aviso, o peor aún, una advertencia velada de una inteligencia superior. El temor a lo desconocido se mezcla con la urgencia por interpretar lo que podría ser la señal más trascendental, o la más peligrosa, en la historia humana. Ignorar o malinterpretar esta señal podría ser catastrófico. No solo está en juego nuestra seguridad, sino la posibilidad de comprender nuestro verdadero lugar en el universo. Nos enfrentamos a una encrucijada sin precedentes. Lo que decidamos ahora podría determinar nuestro destino colectivo. Las preguntas se multiplican mientras los gobiernos y científicos intentan descifrar los patrones de Three Eye Atlas. Nadie está preparado para lo que está a punto de revelarse. Durante incontables generaciones, creímos que el universo era un vasto vacío, indiferente e inabarcable, pero esa certeza se desmoronó hoy. La humanidad siempre ha sentido una mezcla de asombro y temor al contemplar las estrellas, preguntándose si en algún rincón del cosmos existe otra conciencia, alguna presencia atenta a nuestros movimientos. Desde las primeras sondas enviadas más allá de los límites de nuestro sistema solar hasta las imágenes remotas del Hubble, avanzamos lentamente en la exploración espacial. Sin embargo, fue el telescopio James Webb quien finalmente nos permitió mirar en serio más allá de las sombras, revelando misterios y detalles imposibles de percibir antes. La búsqueda de vida no se limitó a planetas similares al nuestro. Anhelábamos captar señales de inteligencia, patrones, pulsos, cualquier rastro de que no estamos solos. Equipos científicos ajustaban sus instrumentos, atentos a mensajes ocultos en la vastedad. Pero lo que James Webb registró superó toda expectativa y toda imaginación. El James Webb revolucionó la astronomía al detectar fenómenos imposibles de localizar con tecnología anterior. Gracias a su visión infrarroja, observó regiones antes invisibles, descubriendo no solo galaxias y estrellas remotas, sino también algo que no encajaba en ninguna explicación convencional. Así ocurrió. En medio de una rutina, el telescopio captó una anomalía, un punto de luz singular, al que pronto se llamó Three Eye Atlas. Al principio, parecía solo un destello sin importancia. Sin embargo, su pulso, su energía y la forma en que cambiaba lo distinguieron de cualquier otro objeto conocido. El riesgo de no comprender qué es realmente Three Eye Atlas es incalculable. Décadas de avances científicos y tecnológicos podrían volverse irrelevantes si ignoramos sus señales o malinterpretamos su origen. Podríamos estar desperdiciando la única oportunidad de prepararnos, o peor aún, exponiéndonos a un peligro desconocido capaz de alterar nuestro destino. Three Eye Atlas no solo fue un descubrimiento extraordinario.
Sus comportamientos inexplicables plantearon preguntas que jamás habíamos imaginado. El misterio apenas comenzaba. Nadie estaba preparado para lo que Three Eye Atlas haría después. Lo imposible no es solo que esté ahí, sino que actúe como si supiera que lo vigilamos. Three Eye Atlas no solo refleja calor, también lo emite. Los sensores del telescopio James Webb captaron una firma térmica interna, centralizada y pulsante, como si algo en su interior estuviera activo y esperando. Estos pulsos térmicos no son aleatorios. Siguen un ritmo preciso, casi como latidos, o tal vez un mensaje cifrado. Nada natural pulsa así, tan regular, tan deliberado, como si intentara comunicarse o advertirnos de su presencia. Entonces sucedió lo que nadie esperaba. La trayectoria de Three Eye Atlas cambió. Primero, de manera casi imperceptible. Luego, con una intención innegable. Pareció reaccionar a nuestra observación. Se ocultó entre el fondo cósmico y ajustó su movimiento hasta sincronizarse perfectamente con su entorno, desafiando toda explicación conocida. La inquietud creció cuando los científicos analizaron los datos con técnicas avanzadas. Encontraron patrones matemáticos y secuencias demasiado precisas para ser producto del azar. Eran estructuras y repeticiones que solo pueden surgir de una inteligencia o de un diseño artificial calculado. La prueba más sobrecogedora llegó con el hallazgo de un fragmento, una sección diminuta captada por espectrometría. Su composición era perfecta, como si hubiera sido fabricada por ingeniería avanzada, usando materiales que no existen en la Tierra y que desafían nuestra comprensión tecnológica. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos expertos sugieren que estamos ante un sondeador, un tipo de embajador interestelar, o incluso una forma de vida artificial capaz de navegar el vacío y aprender de los sistemas que estudia. Otros van más lejos. ¿Y si Three Eye Atlas no es solo un visitante? ¿Y si ha estado aquí siempre, observándonos en silencio? Tal vez lleva ciclos completos de nuestra civilización siguiendo cada paso, invisible, paciente, esperando el momento de revelarse o intervenir. El riesgo es brutal. Si subestimamos la inteligencia detrás de Three Eye Atlas, podríamos desencadenar un evento irreversible, o perder la única oportunidad de comprender nuestro verdadero origen y el lugar de la humanidad en el cosmos. Ahora, la pregunta no es si estamos siendo observados, sino por qué y para qué propósito. ¿Qué haremos con el conocimiento de que no estamos solos? Cuando el universo responde a nuestra presencia, ¿qué arriesgamos realmente? La sincronía reciente entre las perturbaciones del campo magnético terrestre y los movimientos de Atlas sugiere que nuestra relación con este visitante es mucho más profunda que una simple observación astronómica. ¿Estamos ante una coincidencia o presenciamos una reacción directa a nuestra tecnología y curiosidad? Algunos científicos han formulado una hipótesis inquietante. Tal vez Atlas no solo nos observa, sino que intenta comunicarse o evaluar nuestra respuesta. El patrón de sus emisiones, tan exacto como un pulso, parece interactuar tanto con nuestros sistemas como con el entorno planetario, como si midiera cada reacción. Pero lo más desconcertante surgió al analizar los residuos captados en la estela de Atlas. Fragmentos biológicos, estructuras capaces de autorreplicarse y patrones moleculares sorprendentemente similares a secuencias de ADN terrestre. Nos enfrentamos a una forma de vida desconocida o a una señal de parentesco a escala cósmica. Esto nos obliga a reconsiderar la panspermia dirigida. ¿Y si la vida en la Tierra no fue un accidente, sino el resultado de una siembra planificada por entidades que cruzan los vastos océanos estelares? Atlas no apunta directamente hacia nuestro planeta, sino que se orienta hacia lunas oceánicas como Europa y Encélado, como si buscara activar o sembrar vida allí donde las condiciones se asemejan a nuestro mundo primigenio. La pregunta es ineludible. ¿Somos observadores, sujetos de evaluación o piezas de un experimento inconmensurable? Si Atlas ha estado aquí antes, si su influencia afecta nuestro clima, nuestra biología o incluso nuestra evolución, entonces somos parte de una red mucho más amplia de lo que nunca imaginamos.
Ignorar estas conexiones sería un error peligroso. Si la humanidad descarta la posibilidad de estar siendo monitoreada o influida, podríamos perder la única oportunidad de prepararnos para futuros contactos o incluso de sobrevivir a ellos. Nuestras decisiones, nuestra apertura y humildad ante lo desconocido podrían ser la clave de nuestro destino o el preludio de nuestra desaparición. Sin embargo, más allá del temor y la especulación, existen lecciones concretas que debemos extraer de este encuentro. El reto es abrazar la incertidumbre y transformar el asombro en preparación. El paso siguiente es decidir cómo responderemos. Seremos capaces de mirar más allá del miedo y reinventar nuestro lugar en el universo. No estamos ante una simple historia de ciencia ficción. Lo que decidamos ahora podría determinar si sobrevivimos o desaparecemos. El hallazgo de Three Eye Atlas, observado por el telescopio James Webb, exige que replanteemos nuestro rol en el cosmos y, sobre todo, cómo enfrentamos lo desconocido. La primera lección es la humildad. Durante incontables generaciones, la humanidad creyó que la Tierra ocupa un lugar único, pero Atlas nos advierte: el universo no fue hecho para nosotros. Debemos soltar el antropocentrismo y asumir que somos apenas una hebra en una red inmensa y extraña. El segundo aprendizaje es la cooperación internacional. Una anomalía como esta supera cualquier límite político o científico. Si pretendemos entender los patrones y mensajes de Atlas, necesitamos abrir fronteras, compartir información, colaborar entre agencias, garantizar transparencia y priorizar el conocimiento sobre los intereses particulares. También urge innovar en observación y comunicación. Hasta ahora, buscamos vida según moldes familiares, pero Atlas desafía todo lo que sabíamos. Hay que imaginar y diseñar tecnologías capaces de detectar formas radicalmente diferentes de existencia e inteligencia, aceptando que la vida puede presentarse de modos que aún no concebimos. Esto nos obliga a revisar la definición misma de vida e inteligencia. Si Atlas es una criatura, una máquina orgánica o algo completamente nuevo, ¿qué más podría estar aguardando allá afuera? El futuro tal vez sea mucho más extraño y perturbador de lo que jamás imaginamos. No podemos seguir aplicando solo nuestras categorías humanas para interpretar lo que descubrimos más allá de la Tierra. Además, hay que preparar a la sociedad para el golpe filosófico y cultural, que implica saber que no estamos solos. El contacto, aunque sea indirecto, con otra inteligencia sacudiría creencias, religiones y estructuras sociales. Debemos abrir espacios de diálogo y educación para contener el miedo y promover una adaptación sensata ante esta realidad inédita. Por último, la vigilancia activa es esencial, pero sin caer en la paranoia. La incertidumbre puede alimentar temores, pero también es el motor del avance científico. Observar, interpretar y aprender son nuestras mejores armas ante lo desconocido. Si transformamos la inquietud en curiosidad, podremos avanzar en vez de quedarnos paralizados. En síntesis, el destino de nuestra civilización podría depender de cuán rápido y sensatamente logremos adaptarnos a la existencia de Three Eye Atlas y a una realidad cósmica mucho más compleja de lo que suponíamos. Ignorar, minimizar o reaccionar con hostilidad podría costarnos mucho más que una simple oportunidad perdida. Ahora la pregunta es: ¿estamos preparados para aceptar lo que Atlas representa? Lo que hagamos a partir de este momento marcará el rumbo de la humanidad. Ya no se trata de preguntarnos si estamos solos, sino si estamos listos para dejar de estarlo. Three Eye Atlas ha dejado de ser un enigma lejano. Ahora es un desafío directo a todo lo que creíamos cierto sobre nuestro lugar en el cosmos. La idea de que una inteligencia ajena pueda observarnos, estudiarnos o incluso alterar nuestro entorno sacude los cimientos de nuestra narrativa colectiva. Ignorar la evidencia sería condenarnos voluntariamente a la irrelevancia cósmica. Si cerramos los ojos, podríamos perder la oportunidad más crucial de nuestra existencia: decidir, por primera vez, el rumbo de nuestra civilización frente a lo desconocido. Sin embargo, si elegimos la curiosidad y nos preparamos, podríamos embarcarnos en la mayor aventura de la humanidad: entender,
dialogar o simplemente aprender de Three Eye Atlas podría transformar nuestra visión sobre el origen de la vida, revelar secretos olvidados y darnos un papel activo en el futuro del universo. El destino de la Tierra quizá ya no dependa solo de nosotros, pero aún podemos elegir nuestra respuesta. ¿Nos aferramos al miedo y la negación, o nos atrevemos a mirar al abismo y preguntar, ¿quién eres? ¿Por qué nos observas? El universo nos lanza una pregunta imposible. La forma en que contestemos definirá para siempre lo que significa ser humanos. Pero el verdadero reto comienza ahora. Para comprender la magnitud de Three Eye Atlas, necesitamos mirar atrás y aprender de otras ocasiones en que lo desconocido desafió nuestra comprensión. Recordemos el impacto que tuvo el descubrimiento de los primeros microorganismos por Antoni van Leeuwenhoek en el siglo XVII. Lo invisible se volvió visible y la biología cambió para siempre. O cómo la detección de las ondas de radio en el siglo XIX abrió el mundo de las comunicaciones y nos hizo soñar con la posibilidad de contactar otros mundos. Cada vez que la ciencia se ha topado con lo inexplicable, la humanidad entera ha tenido que redefinir sus paradigmas. Tomemos como ejemplo la llegada de Oumuamua en el año 2017, otro objeto interestelar que cruzó nuestro sistema solar. Aunque su comportamiento era extraño, pronto fue relegado a la categoría de cometa o asteroide atípico. Sin embargo, Atlas desafía esa lógica aún más. Sus señales son persistentes y su interacción con el entorno más compleja. Imagina un escenario en el que la humanidad hubiese ignorado el descubrimiento de las bacterias por miedo a lo desconocido. Jamás habríamos llegado a la medicina moderna. De la misma manera, ignorar a Atlas sería condenarnos a una ceguera cósmica. En la historia reciente, la Guerra Fría nos enseñó el valor de la cooperación internacional frente a amenazas globales. A pesar de la rivalidad, Estados Unidos y la Unión Soviética colaboraron indirectamente en la vigilancia y el control de armas nucleares. Hoy, frente a Atlas, debemos superar aún más nuestras diferencias. Organismos internacionales como la ONU y la Agencia Espacial Europea pueden establecer protocolos conjuntos para el análisis y la respuesta a anomalías cósmicas. Imagina una red global de observatorios compartiendo datos en tiempo real, científicos de todos los continentes trabajando juntos para descifrar el mensaje de Atlas. La transparencia y la colaboración son nuestras mejores estrategias. En cuanto a la innovación tecnológica, la detección de vida basada en el ADN ha sido la norma. Pero, ¿qué pasaría si Atlas portara otra forma de biología, basada en silicio, arsénico o elementos aún desconocidos? Las investigaciones recientes en biología sintética han demostrado que la vida es más flexible de lo que creíamos. Por ejemplo, en 2010, científicos crearon una bacteria que incorporaba arsénico en lugar de fósforo en su ADN. Si fuimos capaces de modificar la vida en el laboratorio, debemos estar abiertos a la posibilidad de que Atlas represente una forma de existencia radicalmente distinta. Desarrollar sensores capaces de detectar moléculas y patrones no terrestres será clave para avanzar. En el plano cultural y filosófico, debemos recordar cómo reaccionaron las sociedades a la llegada de Colón a América o al contacto de civilizaciones aisladas con el mundo exterior. Las consecuencias fueron profundas y muchas veces traumáticas. Para evitar errores históricos, la educación y la comunicación deben ser prioritarias. Programas de divulgación científica en escuelas, universidades y medios de comunicación pueden preparar a la sociedad para aceptar la posibilidad de vida inteligente más allá de la Tierra. Los debates filosóficos y éticos pueden abrir caminos para una adaptación saludable, evitando el pánico o el dogmatismo. Imagina un escenario en el que, tras el anuncio de Atlas, surgen movimientos sociales que exigen transparencia y participación en las decisiones sobre el contacto. Gobiernos que crean consejos ciudadanos para deliberar sobre la respuesta. Religiones que reinterpretan sus textos sagrados a la luz del descubrimiento. Artistas que exploran la presencia de Atlas en la música, la literatura y el cine, generando una nueva ola de creatividad inspirada en el misterio cósmico. Los pasos prácticos a seguir son claros. Primero,
establecer una red internacional de monitoreo y análisis, incluyendo satélites, telescopios y laboratorios especializados. Segundo, crear protocolos de comunicación que permitan responder de manera segura y coordinada a cualquier posible intento de contacto. Tercero, invertir en la investigación de materiales y tecnologías que permitan simular y analizar la composición de Atlas en el laboratorio. Cuarto, fomentar el debate público y la educación masiva para reducir el miedo y aumentar la resiliencia social frente a lo desconocido. Si miramos hacia atrás, cada vez que la humanidad ha enfrentado lo desconocido, ha salido transformada. Cuando los primeros humanos se atrevieron a cruzar los océanos, no sabían si encontrarían tierra firme o el fin del mundo. Cuando los científicos del siglo XX lanzaron las primeras sondas al espacio, temían que los instrumentos fallaran o que no hubiera nada más allá. Pero cada salto adelante ha ampliado nuestro horizonte y enriquecido nuestro conocimiento. En el caso de Atlas, el desafío es aún mayor. Imagina que, gracias a la cooperación global, logramos descifrar sus patrones y enviar una respuesta cuidadosamente diseñada. Quizás recibamos una contestación, o tal vez Atlas solo observe, evaluando nuestra madurez como especie. Incluso si nunca hay un diálogo explícito, el simple hecho de saber que no estamos solos cambiará para siempre nuestra perspectiva. Las futuras generaciones recordarán este momento como el punto de inflexión en la historia de la humanidad. Para quienes aún dudan, recordemos que la historia está llena de advertencias sobre los peligros de ignorar señales cruciales. En el desastre del Challenger, la falta de atención a una anomalía técnica costó vidas. En el ámbito ecológico, la negación del cambio climático ha provocado daños irreversibles. Aprender de estos errores nos obliga a tomar en serio cualquier señal que desafíe nuestra comprensión del universo. El camino adelante no es sencillo. La incertidumbre es inmensa y las respuestas limitadas. Pero si elegimos la valentía y la cooperación, podemos transformar el miedo en asombro y el asombro en conocimiento. 3i Atlas no es solo un objeto en el espacio. Es una invitación a reinventar lo que significa ser humano en el vasto escenario del cosmos. En última instancia, la verdadera pregunta no es si Atlas es una amenaza o una bendición, sino si estamos dispuestos a evolucionar. Si aceptamos el desafío, quizás descubramos que el universo está lleno de vida, inteligencia y misterios esperando a ser comprendidos. Y entonces, por primera vez, podremos mirar al cielo y responder a la pregunta imposible con humildad, coraje y esperanza. El destino de la humanidad está en nuestras manos.